Y Él está diciendo aquí claramente: el día y la hora ni el Hijo del Hombre lo sabe. Así que si ustedes escuchan a una persona, como han salido muchos en los últimos tiempos, poniendo fechas acerca de la venida de Cristo, mis hermanos, no los escuchen. Esas personas están diciendo tener un conocimiento mayor que el que tenía Cristo en su ministerio terrenal. Nadie lo sabe. Versículo 33: estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabéis. Y en Mateo 24 Cristo es todavía más explícito. Dice: no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta enseñanza no puede ser más clara. Es imposible establecer con precisión el tiempo de la segunda venida. Lo único que podemos decir con certeza, a la luz del versículo 24, es que sería después de la destrucción de Jerusalén y del templo, y de otros eventos que Lucas incluye en su versión del discurso, como veremos en un momento. Pero mis hermanos, ninguna de estas cosas nos permiten establecer con exactitud en qué momento volverá nuestro Señor. Así que mantente velando. Este discurso es una perfecta ilustración de lo que algunos han llamado perspectiva profética. Y es que las profecías predictivas que encontramos en las Escrituras muchas veces establecen una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Voy a repetir eso otra vez. Muchas de las profecías que aparecen en la Biblia las encontramos en una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Podemos distinguir los eventos, pero en la mayoría de los casos resulta imposible determinar la distancia de tiempo que hay entre un evento y el otro. La ilustración que siempre se usa para explicar este principio de interpretación bíblica, que es como si contempláramos a lo lejos los picos de dos montañas. Si las observamos horizontalmente, nos dará la impresión de que los dos picos se encuentran pegados el uno del otro. Pero si pudiéramos ver las montañas desde arriba, veríamos que hay un inmenso valle entre los dos picos. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en Marcos 13:24. La tribulación de aquellos días es la que se describe en los versículos 14 al 23 sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. Mis hermanos, esa tribulación ya pasó. Ya pasó. Ahora bien, Lucas nos deja ver en su versión del discurso que esa tribulación que iba a experimentar la nación de Israel se habría de extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Y para mí y para muchos otros, aquí está la clave, una de las claves para entender este discurso. Hablando del pueblo de Israel, el Señor nos dice en Lucas capítulo 21 versículo 23, escuchen con atención, dice que habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, refiriéndose a los judíos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la destrucción de Jerusalén? Por lo que sigue diciendo Lucas, o el Señor en Lucas, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, dice Lucas, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Dice en Lucas: cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ven la secuencia, mis hermanos? Yo estoy tratando de ser lento en el día de hoy, porque yo sé que estoy pisando sobre muchos prejuicios
que algunos de ustedes tienen. Lo que estoy diciendo es que la secuencia de eventos es la siguiente. Jerusalén y el templo son destruidos, Marcos capítulo 13, versículos 14 al 23. Los judíos caen a filo de espadas y son enviados a todas las naciones. Y Jerusalén es hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que ha estado pasando en toda la era evangélica. Y entonces, cuando ese tiempo de los gentiles se cumpla, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es, ¿y a qué se refiere Cristo aquí cuando habla del tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo se cumplirán esos tiempos? Bueno, yo creo que el Señor está hablando aquí de este tiempo en el que Dios ha abierto la puerta del Evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el tiempo de los gentiles. Ahora se están convirtiendo gente de todas las razas, se están convirtiendo gente de todas las naciones. Dios está conformando a su iglesia. Cuando se complete el número de los elegidos de todas las naciones, entonces Cristo vendrá, no antes. Tiempo del fin. El mismo profeta Daniel que estaba viendo la visión no estaba entendiendo. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos con la literatura apocalíptica. Necesitamos que el resto de las escrituras nos arroje luz. Pero Matt Waymeyer lo ve al revés. Matt Waymeyer dice que el texto que arroja luz para entender que nosotros debemos introducir un reino de 1000 años entre este siglo, en el inicio del siglo venidero está el reino de 1000 años. Él dice que es a la luz de Apocalipsis 20 que nosotros debemos entender esto. Y estoy diciendo, yo entiendo que no, que esto debe ser al revés. Noten lo que dice Matt Waymeyer en la página 21. Dice, la armonización de este reino intermedio con la revelación previa no requiere que las verdades enseñadas en pasajes anteriores sean alteradas o negadas, pero sí quiere decir que reconoce la existencia de un espacio de tiempo entre los diferentes eventos escatológicos, una brecha no revelada claramente en los pasajes anteriores. Este espacio de tiempo es los 1000 años de Apocalipsis 20. O sea, en palabras más sencillas, ¿qué está diciendo Matt Waymeyer? Esta brecha no aparece claramente en todo el resto de la Biblia, pero como sí aparece en Apocalipsis 20, entonces nosotros tenemos que ahora reinterpretar todos los pasajes de las Escrituras para poder introducir este milenio allí. Eso es lo que le está diciendo básicamente. Dice lo mismo en la página 84 de su libro. Dice lo siguiente, y hermanos, créanme, para mí no es cómodo estar rebatiendo a un hombre de Dios que probablemente, probablemente, es un buen teólogo. No estoy atacándolo a él como persona, pero simplemente no creo que esa forma de interpretar las Escrituras es una forma equivocada que tiene consecuencias. Dice, el premilenialista apela a esta misma dinámica de revelación progresiva y simplemente le pide a la milenarista que acepte la posibilidad de una modificación adicional a la luz de una revelación posterior. Modificación en la cual el siglo venidero lleva en su seno, y lo pone entre comillas, tanto un reino intermedio, el milenio, como el estado eterno. Se le está diciendo, a la luz de Apocalipsis 20, nosotros tenemos que modificar este esquema de los dos siglos. Yo voy a probar que no, que este siglo le sigue el siglo venidero y que en el siglo venidero tenemos cielos nuevos, tierra nueva y que no hay lugar para un reino de 1000 años. Otro problema hermenéutico que tiene el libro de Waymeyer es el siguiente. En el Antiguo Testamento, los profetas vieron la revelación profética de esta manera. Muchos de ellos, ¿verdad?, veían como si fueran los dos picos de dos montañas, y ellos veían esto como eventos que iban a suceder uno detrás de otros. Por ejemplo, se puede ilustrar de esta manera. Aquí tenemos una montaña, aquí tenemos un valle,
Aquí tenemos otra montaña. Si un observador se para en este lugar, él puede ver estos dos picos como si estuvieran uno detrás del otro. Él no puede ver el valle que está en el medio. Bueno, Matt Waymeyer correctamente dice, nosotros tenemos que aceptar que esa visión profética incluye estas brechas. Por ejemplo, a final de Miqueas capítulo 4 se habla de una destrucción que va a haber, que pasó cientos de años antes de la venida de Cristo, y en Miqueas capítulo 5 inmediatamente comienza con el nacimiento de Cristo en Belén, como si ambos eventos fueran a suceder uno detrás del otro. Eso es lo que nosotros vemos en mucha de la literatura profética. El problema es que Matt Waymeyer quiere meter esa misma brecha en el Nuevo Testamento, como ustedes van a ver en un momento, y mete los 1000 años a veces detrás de una letra I. O sea, cuando aparece una I, él dice, bueno, detrás de esa I, de ese evento, ahí están 1000 años más, porque hay una brecha que Pablo no coloca. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 24, que vamos a considerar en un momento. Dice, nosotros podemos meter los 1000 años ahí, aunque Pablo no lo mencione. Bueno, yo estoy diciendo ahora que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, esa brecha ya no existe, porque el Nuevo Testamento revela todo lo que nosotros como cristianos necesitamos saber para poder interpretar correctamente y poder poner estos eventos en su justa dimensión a la luz del Nuevo Testamento. Ok, hermanos, después de haber escuchado los videos entonces del hermano Surgel, estos dos videos, uno de hace 7 años atrás aproximadamente, tomado de YouTube, los dos tomados de YouTube, y el último que acabamos de ver es el que es de la clase de maestría, que está también en la página web de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, donde pastorea nuestro hermano. Entonces ahora yo les voy a compartir a ver si lo tengo por acá, aquí. Yo tengo la armonía aquí, la tengo en Word, acá. Este son los versículos que están relacionados con el discurso de nuestro Señor en el Monte de los Olivos. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, se ve bien. Impecable. Ahí se ve clarito. Ya. Aquí están los tres, ¿se fija? Ahí está la armonía. Entonces, lo que estaba analizando, predicando nuestro hermano Sugiel en ese video de hace como 7 años, en Marcos capítulo 13, él toma Marcos 13. Este toma él, ¿ya? Toma Marcos 13. Y sabemos que los paralelos en Mateo 24 y Lucas 21, también Lucas 17. Y obviamente que hay otras referencias cruzadas, muchas en el Nuevo Testamento, porque recordemos que los apóstoles no hablaron nada más ni nada menos que lo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos. Ya hemos visto hace muchos años atrás que el Señor, al comisionarlos, les mandó que enseñen, hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. El Señor les abrió el entendimiento, según Lucas 24, y le pasó la doctrina, les enseñó todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Entonces los apóstoles no van a enseñar otra cosa que el Señor Jesucristo no les haya enseñado. Y el Señor Jesucristo obviamente toma de la palabra de Dios. Él viene a cumplir lo que estaba escrito. Entonces, teniendo eso en mente, nos queda súper claro que al analizar estos versículos de estos capítulos sinópticos, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, sabemos que al tenerlos los tres en mente, por lo menos los tres, ver que hay una armonía perfecta, ¿ya? La tarea que debemos aprender ahora es que nuestro hermano dice que aquí, en Marcos 13, él dice desde el 15, aquí, si no me equivoco, aquí,
Dice, pero cuando, el 14 voy a leer yo de Marcos 3. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. En Mateo 24 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Se fijan que es lo mismo? O sea, el paralelo. Y en Lucas dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Mateo 24, versículo 16 dice lo mismo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Entendemos que prácticamente no hay mayores diferencias, excepto que Lucas nos da el dato, porque acá dice, cuando veáis la abominación desoladora. En cambio, Lucas dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, ya, esa abominación desoladora está relacionada con que Jerusalén está rodeada de ejércitos. Ahí nos da Lucas nos da luces al respecto y nos interpreta para nosotros, para su audiencia, quien le escribe, en este caso sabemos que era Teófilo, entonces le dice eso, sabed, le da ese detalle que Jerusalén está rodeada de ejércitos. Seguimos después. Lucas 21 dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan, fíjense, días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Escritas dónde? Obviamente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Días de retribución, días de venganza. Esa es la idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento estaba profetizado desde Moisés en adelante. Moisés y los profetas hablaron de los últimos días de la nación de Israel porque iban a quebrantar el pacto y en los últimos días Dios iba a pagarle con retribución, con días de angustia. En Marcos 13, después el versículo 17 dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora, no, ojo con esto, cuando dice aquellos días, recordemos que es futuro para ellos, porque relevancia de la audiencia, le está hablando a sus discípulos, ¿ya? Ellos se acercaron a preguntarle, maestro, mira los edificios, ¿ya? Y el Señor le dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo la semana pasada? Y entonces cuando le habla de aquellos días, él está hablando del futuro que ellos van a experimentar. ¿Por qué sabemos esto? Por la gramática, ¿ya? Por eso que le dice, versículo 20 de Mateo 24, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Fíjate, versículo 19 de Marcos, aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido. El versículo 21 de Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Prácticamente lo mismo. Lucas aparece acá en el versículo 23. ¿Mm? Esto es lo que dice Lucas 21, 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá, gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo.
¿A qué pueblo se refiere? A la nación de Israel, al pueblo del Reino del Sur, en este caso Judá, con su capital en Jerusalén. ¿Mm? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Vemos que los sinópticos van parejitos, no hay problema ahí, están hablando de lo mismo, ¿no? Ahora, aquí en el versículo 24 es donde nuestro hermano Sugel dice que hay una brecha. En el Nuevo Testamento hay una brecha. Y Lucas 21, él dice que la explica. El versículo 24 de Lucas 21 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está la clave para nuestro hermano Sugel, para su interpretación. Hasta Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuál fue la interpretación que dio nuestro amado hermano? ¿Quién se acuerda? Que indicó em, que era la predicación del Evangelio y que por lo tanto se tienen que predicar hasta que se convierta el número definido de los que tenían que ser, digamos, aceptados, ¿verdad? Y ahí tenía que ocurrir ese tiempo. Correcto. Esa era la idea. Entonces él dice que por lo que dice acá, Lucas 21:24, para él es la clave de la interpretación, de modo de separar esa tribulación que se dio en el año 70, y por eso que él dice, esa tribulación ya pasó. Pero él dice, la segunda venida nadie sabe. ¿Por qué? Porque este versículo, el versículo 24 de Lucas 21, entonces enseña que ahora se ha abierto la puerta para la predicación a los gentiles, y entonces él entiende que esto de Jerusalén será hollada por los gentiles, implica entonces para él que el evangelio llega a todas las naciones gentiles ahora. Y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora nosotros, 2025. Y según Sugel, eso es el reino milenial todavía. Y la segunda venida, entonces va a dividir este siglo del siglo venidero. ¿Lo entendemos todos igual? Ismael, ¿lo entiendes igual? Sonia, Mariana, ¿lo entienden igual? Adelante, ¿ya? Digan sí, no, listo, ¿ya? Sí. Hasta ahora voy bien. Sí, Ok, sí, lo entiendo igual. ok, súper. Esa es la idea, ¿ya? Porque si me estoy equivocando en algo, espero que ustedes estén atentos para que me ayuden, ¿ya? Así como yo intento ayudarles a ustedes, ustedes me ayudan a mí, y súper bien. Ahora, fíjense que dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. ¿Qué significa ser hollada? ¿Quién sabe lo que significa ser hollada por los gentiles? Pisoteada. Pisoteada, claro, esa es la idea. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Ustedes ven ahí que se está refiriendo a la predicación del Evangelio ahora hasta este tiempo, que eso significa que Jerusalén sea pisoteada, hollada por los gentiles. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, a propósito de la palabra hollada, si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser hollada? Porque la sal, una vez que ya perdía su calidad de salar, se ponía en los caminos y entonces era pisoteada por los hombres. Entonces Jerusalén será hollada, acá es ser pisoteada. Y si hablamos de Jerusalén siendo pisoteada, ¿habla de evangelismo o habla de otra cosa? ¿Qué piensan ustedes? Para mí no sería el Evangelio como pisotear Jerusalén. Más bien habla de juicio, Claro, más bien habla de que la casa queda desierta, queda desolada. claro. Y el Evangelio en ningún caso para cualquier pueblo sería un castigo o sería un algo de daño. Ya, tengamos en mente eso y sigamos viendo, porque
Lo importante es ver que las interpretaciones que se dan de estos versículos, algunos de nosotros podemos hacer eso de salirnos del versículo que estamos analizando y tomar otro que según lo que nosotros pensamos nos conviene para la teología que ya traemos, nos va a servir y nosotros le podemos dar una interpretación que nos acomode. Y cualquiera de nosotros puede caer en eso, ¿ya? Incluso grandes maestros como los que estamos viendo, ¿ya? Marcos 13 sigue diciendo, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Marcos 13 dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Mateo 24, 25 dice, ya os lo he dicho antes. ¿Se diga que va paralelo? El 26 de Mateo 24, versículo 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, Marcos capítulo 13, versículo 24. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. El versículo 25 de Lucas 21 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Si uno lee ahora el versículo 24 de Lucas, junto con el 25, o sea, más bien, si leyéramos incluso el 23, fíjense lo que dice el 23. 22, para que vean ustedes los paralelos. Voy a leer los paralelos 21 y después para que vean que no hay por dónde hacer una división como la que hace nuestro hermano. El versículo 22 de Lucas 21 dice, porque estos son días de retribución. O sea, son días de, versículo 23, gran calamidad en la tierra. ¿Se ve que está hablando de la gran tribulación? ¿Ya? Está hablando de la gran tribulación y dice, y caerán a filo de espada. ¿Cuándo? En la gran tribulación, esos días de angustia, días de retribución, para que se cumplan todas las palabras que están escritas. Y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Oiga, si leemos completo, nos damos cuenta que siempre está hablando de lo que acontece en esos días de gran tribulación sobre este pueblo. Ahora, bueno, ahí estamos. Fíjense, si tienen preguntas me dicen y paramos ya. Si tienen preguntas me dicen. En Mateo capítulo 3, el versículo 24, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, fíjense, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. O sea,
una destrucción total. Ahora, sabemos que esta figura, por estos versículos que aparecen acá, tengo anotado algunos de ellos, Isaías 13, 9 y 10, habla del juicio sobre, en este caso me parece que era Egipto, ¿ya? Y aquí hay otras naciones, Ezequiel 32, Joel, todo eso habla de el lenguaje similar, el lenguaje apocalíptico o de creación, como que si todo se viene abajo y sabemos que es un lenguaje de juicio, un lenguaje apocalíptico, el lenguaje que usaban los profetas. ¿Sí? Porque esto pasó en el año 70 y sabemos que eh, la creación ha seguido así, tal como está prometido en las Escrituras, que la creación, la tierra, va a permanecer por siempre. Entonces, Mateo 24 dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sigue el paralelo con Marcos 13, Lucas 21, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Se fijan que cómo Lucas iba a meter algo allí que no estuviera relacionado con las preguntas que hicieron ellos con respecto a los edificios del templo, y la señal, porque pidieron señal al Señor, y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo, de la edad. Ya sabemos qué siglo es edad o época, era. Entonces que ahora nosotros creamos que va a haber un acabo del mundo, un acabo del universo, que los discípulos estén pensando en eso, difícilmente. No hay por dónde acá, porque ya sabemos que el Señor dijo que Él iba a venir cuando algunos de ellos estuvieran vivos todavía. Mateo capítulo 16, versículo 27-28, y también lo vimos en Mateo capítulo 23, cuando él dijo en los últimos versículos que él iba a venir en su generación, la generación de aquellos que le escucharon a él, esos fariseos, cuando él les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada o el martes pasado? Entonces todo esto apunta a la generación de ellos, y este es el lenguaje profético. ¿Ya? El que no lo conoce tiene que examinar, ahí están los versículos, hay muchos más obviamente. Entonces, en Lucas 21, versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 27. Ahora, Marcos 13 dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y todos van diciendo lo mismo. Mateo 24 igual, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Estas son las tribus, se refiere a las tribus de Israel, ¿ya? Las tribus de Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder sobre las nubes del cielo. ¿Por qué sabemos que son las tribus de Israel? Porque la ira venía sobre este pueblo, la información que dio Lucas. Ya sabemos ya por la información que nos dio Mateo, en el capítulo 23, que la sangre desde Abel hasta el último profeta, que fue matado entre el templo y el altar, Zacarías, iba a cobrársele a esa generación, en Mateo 23. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ahí vamos viendo que la división que él hace allá, aquí, difícilmente, a la luz de un examen simple, básico, como el que estamos haciendo nosotros, no se confirma, porque Lucas no cambia el tema y sigue lo mismo que Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. ¿Se fijan que no ha cambiado? El versículo 28 de Lucas 21 dice, cuando estas cosas, ¿se fijan? Estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que había dicho antes. Fíjense, ¿ya? Por favor, tomen nota de esto porque es muy importante.
en el mismo contexto de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Fíjense ahí, erguíos, levantad vuestra. ¿A quién se está refiriendo? Porque A los vuestra, oyentes de ese tiempo. correcto, porque tiene una audiencia. Y si nosotros leemos la Biblia sin tomar en cuenta la relevancia de la audiencia, vamos a decir a la Biblia lo que la Biblia nunca ha enseñado. Y lo hemos hecho repetidas veces, lamentablemente. Por eso que tenemos que ir cambiando ahora nuestra manera de llegar a la Biblia. Aquí el Señor le está hablando a los discípulos que se acercaron a preguntarle, ¿cuándo serán estas cosas? La señal de tu venida y del fin del siglo. ¿Ven? Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Ahora, fíjese, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Si nosotros dijéramos, según lo que decía acá, nuestro hermano Sugel, que aquí está la brecha. En el Nuevo Testamento hay una brecha, dice él. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, los discípulos a quienes el Señor le está hablando, entonces van a tener que erguirse y levantar la cabeza porque la redención está cerca. ¿Creen que eso aplica? ¿Sería correcto eso? ¿Qué piensan? ¿Me expliqué o no? ¿Me expliqué, Rodri? Sí, se explica, se explica. O sea, y, por ejemplo, la otra vez yo le pregunté, cuando veíamos el tema del endemoniado, ¿Ya? que cuando juzgaban los fariseos de que había en un día de reposo. Entonces yo le pregunté a usted, si se mantenía o no se mantenía el día de reposo. Entonces usted vino y me dijo, veamos qué dice. Entonces ahora está haciendo el mismo ejercicio para ver si es que no ha cambiado el tema o algo respecto a lo que está planteando, porque en el fondo, si lo viéramos así como lineal, ¿verdad? Se entiende de que en el fondo le está hablando a esas personas, ¿verdad? Y que por lo tanto el tiempo de los gentiles, cuando digamos se acabe, ellos todavía van a estar, no es Correcto. algo futuro, ¿me entiendes? Entonces, pero ese ejercicio estaba tratando de realizar en mi mente, ¿verdad? Súper. Porque casi como lo lee, claro, se entiende de la forma como lo está planteando. Claro, ahora si hay una manera, si estoy errando, si hay una manera mejor, a mí me gustaría saberla, pero si las palabras tienen significado, yo creo que sí, si la Claro, gramática porque por tiene reglas, ejemplo, ahí yo tengo, por ejemplo, dos dudas con respecto al tema de Lucas. Porque preguntamos, ¿qué es lo que era hollado? ¿No es cierto? correcto. Cuando dice hollados por los gentiles, ¿verdad? Entonces, a mí todavía a lo mejor se explicó y yo no lo entendí, ¿qué es el evento en donde los gentiles ahollan, ¿verdad? Están en Jerusalén, y cuáles serían los tiempos de los gentiles. Eso todavía no lo logro Ya, entender. Si, a lo mejor me dice Rodrigo, lo expliqué y yo no lo vi, perdón. no lo he explicado Rodrigo, pero súper bien, porque eso sé que debo decirlo y qué rico que tú también lo tengas en mente, porque esa es la idea. Si hay preguntas, es bueno decirlas porque cuando uno pregunta y no hay respuestas, uno debe quedar en la duda y tiene que seguir indagando, informándose. Y si la respuesta que le dan a uno cuadra con lo que la escritura enseña y le dan los versículos apropiados, entonces ningún problema. Pero por lo menos acá Correcto.
por lo menos acá en el texto, que es el trabajo que primero uno tiene que hacer. Texto en su contexto es lo primero. Y después ver la analogía de la fe. Texto en su contexto, la relevancia de la audiencia, y tú bien lo dijiste, entonces, si aquí dice cuando estas cosas comiencen a suceder, y aquí no excluye lo otro, porque se entiende en el pasaje que no está excluyendo lo que dijo en el versículo 24 de Lucas 21. No lo está excluyendo, dice, cuando estas cosas, ¿ya? O sea, son las cosas que él ya enseñó, ¿ya? Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, si dice vuestra redención está cerca y le está hablando a ellos, entonces significa que todo lo anterior tiene que pasar en ese tiempo, en el tiempo de la vida de los discípulos que están escuchando al Señor. Y sabemos por Mateo 16, que por lo menos algunos de ellos van a estar vivos. Si bien no todos, Sí, el Señor ya le dijo, pero algunos sí van a estar vivos. ¿Ya? Y así es. según Mateo 24 sabemos que eso iba a ser en esa generación. Mateo 23 también dice que iba a ser en esa generación, y Lucas 26, 62 al 64 también dice que va a ser en esa generación, y las cartas también enseñan que va a ser en esa generación, y Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28 también dice que va a ser en la generación de ellos que lo iban a ver. Entonces todo aquello, muchísimos versículos que enseñan que va a ser en la generación que vio al Señor en el tiempo de los apóstoles. Entonces, vuestra redención está cerca. ¿Se fijan? Cerca. Cerca en cuanto a tiempo implica 2000 años o más de 2000, porque no sabemos si es futura la segunda venida. ¿Se fijan? Está cerca. ¿Qué es cerca? Por eso que cuando uno ve Chosen, The Chosen, el elegido, uno ve y se echa talla con respecto de pronto y dice pronto como echándolo la talla para dejar la impresión de que pronto no significa pronto. Porque como entendemos que son dispensacionales los que eh, predican a través de películas, entonces siguen infiltrando esa doctrina que no tiene asidero bíblico, a mi parecer y al parecer de algunos de nosotros los creyentes. ¿Mm? Ahora, con todo esto no digo que uno tiene que descartar todo, porque siempre la Escritura dice examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Ya? Hay cosas súper buenas que uno tiene que saber que tienen asidero bíblico, y otras que uno tiene que tener discernimiento para decir, no, eso no es bíblico, y no tiene cabida en mí, no tiene cabida. Y entiendo que hay veneno ahí, hay levadura, entonces uno tiene que tener ese cuidado. ¿Ya? Eh, lo voy a dejar hasta ahí porque estamos casi en la hora ya y me interesa que participemos, ¿ya? A ver, le voy a contar a mi hermana Sonia. ¿Cómo va Sonia? Bien entendiendo de a poco, sí, porque no tengo todo bien claro, pero de a poquito he ido esclareciendo. Así ¿Qué que ahí vamos. viste pero hoy día? ¿Ah? Hoy día, ¿pudiste avanzar en algo hoy día? ¿En qué avanzaste hoy día? Em, bueno, yo por lo que entendí, no hay brechas. No hay brechas. Eh, Y bueno, lo que me va quedando claro es súper importante ir aplicando la regla de la hermenéutica. Es súper importante y a mí igual, de repente me cuesta, tengo que reconocerlo. Eh, me tiro al futuro cada vez menos, pero igual me pasa. Y eso, importante, que lo que se está hablando es para esa audiencia de ese tiempo, contextualizar, y es algo tan lógico, es una cosa lógica, pero no lo hacíamos. Sí, Entonces quedé como con ese vicio y estoy pidiéndole al Señor que me ayude a no hacerlo, pero de verdad que cuesta, sí, cuesta. sí, Pero con la ayuda del Señor se va a lograr. ok, ok. Andrew, ¿algún comentario tuyo, hermano mío, ahí? ¿Qué has podido apreciar? ¿Algo que te ha llamado la atención? Sí, yo que mañana no hay que trabajar, así que vamos a seguir hasta las 11. Qué bueno.
Súper. Así Buen comentario. que, No sé si todos pensarán igual. así que como mañana no hay nada que hacer. Ese es mi comentario. Vale, gracias. ¿Quién más No puedo sale? ponerme mute. Ok. Ismael, tu comentario. O Yanedet, no sé quién está ahí. No, estamos los dos acá. Ya. Yo al Es- menos voy entendiendo, voy entendiendo. Y bueno, la Yane tiene más preguntas, pero ahí también se van respondiendo a medida que vamos avanzando. ya. Tiene que uno preguntar también, ¿no? Tiene libertad para preguntar. ¿Ya? Nos queda pendiente, nos quedamos un ratito más para ver el tema de los gentiles, por lo menos dejar los versículos mencionados. Sí, sí, no hay problema. Jerusalén Vale. será hollada por los gentiles, ¿ya? Ok, les voy a compartir pantalla, ahora les voy a compartir mi Biblia, ¿sí? Ok. Vamos a estar aquí en... No alcanzo a llegar ahí. Me parece que está ahí en... Ah, el que estábamos viendo era primero, era el que estábamos viendo era en Lucas. Lucas 21. Lucas 21. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, hermano. Ya, ahí. Aquí entendemos. ¿Mm? Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lo primero que vamos a hacer es ver Daniel, porque recordemos que Lucas también había dicho que para que se cumpla todo lo que está escrito. Entonces, ¿qué es lo que estaba escrito? Entonces vemos que en Daniel capítulo 2, no voy a saltar porque esto lo vimos hace mucho tiempo, pero por lo menos los versículos que nos interesan ahora, por lo menos para tener la idea, ¿ya? Por lo menos un cuadro aproximado. Entonces, en esta imagen del sueño de Nabucodonosor que interpreta Daniel, donde dice la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, etcétera, ¿ya? Y donde después en el versículo 34 dice que estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Dice, versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes. Le está hablando Daniel a Nabucodonosor, porque el Dios del cielo te ha dado poder, perdón, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, sabemos que son los medios y los persas, y luego un tercer reino de bronce, esos son los griegos, Carlomagno, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto rey, Roma, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en gran parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí entonces Daniel capítulo 2 enseña que esa piedra no cortada con mano iba a venir en los días de el cuarto reino, que es, sabemos que es Roma, por la misma historia y por el mismo libro de Daniel. Ahora, como este sueño después Daniel sueña, tuvo un sueño y visiones de su cabeza, dice Daniel capítulo 7, y dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies de manera de hombre, a manera de hombre, perdón. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Yo sé que hasta ahora entendemos muy poco porque no se ha dado la interpretación, pero ahora pronto vamos a seguir leyendo y va a venir la interpretación. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Otras versiones dicen que vino como el anciano de días, ¿ya? Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
Aquí voy a parar para un dato. Fíjense que después recibirán el reino los santos del Altísimo. Eh, y sabemos que son 4 reyes, que son las 4 bestias, ¿ya? Y se fijan que dice aquí, después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Y por cuánto tiempo van a reinar? Si están leyendo ahí, versículo 18, Eternamente y para siempre. eternamente y para siempre. Entonces, el siglo de estos que van a estar reinando, ¿tiene fin? No, pues sería eterno. Se usa como una forma de el reino hasta el siglo, no necesariamente es porque tiene un fin, porque después agrega el eternamente y para siempre, entonces podría ser una forma de referirse Correcto, al comienzo, eternamente pero y que no para tiene siempre. fin. Correcto, súper. ¿Ya? Sigo leyendo. Bueno, lo que acabamos de ver aquí, eternamente y para siempre, que eso no tiene fin, eso no sirve para el esquema, ¿se fijan? Porque si ya estamos en ese reino, el reino no tiene fin. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia, que es el 4 reino, ¿ya? La 4 bestia, según el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia, que era tan diferente de las otras, de todas las otras, espantosa en gran manera. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba, fíjense, y las sobras, ¿qué hacía? Las pisoteaba. La hollaba con sus pies, ¿se fijan? Hollaba, téngalo pendiente, pendiente, porque vimos Lucas, ¿ya? Después dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, los hollaba. ¿Se fijan o no? ¿Van siguiendo? Aunque entendamos súper poco, pero por lo menos entendamos que en el 4 reino está sucediendo esto. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea que estaban siendo hollados, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Captaron? Porque esto es poderosísimo y poderosísimo. Dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo fueron hollados los santos? Hasta que vino el ¿Cuándo se- anciano de días. Hasta que vino el anciano de días. Y cuando vino el anciano de días, ¿qué pasó? Se hizo Recibieron el juicio. reino. Recibieron el reino. ¿Ya? Ahora, si Cristo todavía no ha venido, ¿hay reino para los santos del Altísimo? No. Sigo leyendo. Dijo así, la 4 bestia será un 4 reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Se fijan? De aquel reino, o sea, el 4 reino en la tierra, que es Roma, recordemos. Babilonia, los medios y persas, Grecia y Roma. Y en la historia eso está calcado. Y dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Se fijan? De nuevo, a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta, miren, tiempo
y tiempos y medio tiempo. ¿Dónde les lleva eso? A ver, ¿quién lo relaciona? Los tiempos de los gentiles, Claro, esos son tiempos de los gentiles, claro, porque ya sabemos ya que está diciendo que este cuerno, en el cuarto reino, va a hollar a los santos, los va a vencer, dice. Y el versículo 26, que repite prácticamente lo mismo que vimos antes, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ya? ¿Captamos algo ahí o no? No todavía, me parece. ¿Mm? Ahora fíjense, voy a ir aquí. Estoy en Apocalipsis 11. Recordemos que Apocalipsis 11, para muchos de nuestros hermanos, y en eso estamos de acuerdo, en que todo Apocalipsis, prácticamente todo, apunta a Mateo 24 y 25. Es prácticamente como Mateo, Marcos y Lucas expusieron en los evangelios, expusieron el mensaje que dio el Señor acerca del porvenir para los discípulos. A Juan se le dio la revelación. Cuando estaba más cerquita, cuando estaba más cerca por llegar, entonces a Juan se le dio la revelación, y por eso que Juan, aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Señor, cuando Él habla, en Mateo 24 todavía, va a ser en esa generación, el día nadie sabe, etcétera, pero va a ser en su generación. Aquí en Apocalipsis, cuando se le da la revelación a Juan, ya queda poco tiempo. Entonces dice, las cosas que deben suceder pronto. ¿Ya? Y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, ¿a quién le escribe? ¿Quiénes son los destinatarios? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Y estas son las 7 iglesias que después son mencionadas en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Entonces, de nuevo, hay una audiencia que tiene relevancia. A ellos se les dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, está a la puerta, está por venir, está ahí. Por eso que en Santiago dice que el juez está a la puerta. Y en otros pasajes tiene palabras precisas con respecto al tiempo que está a la mano, que está ahí, a las puertas. Entonces, ya sabemos que es a las 7 iglesias, aquí, a las 7 iglesias que están en Asia. Queda clarito. ¿Sí? Y dice que está cerca, a las puertas. Y ahora, cuando nos vamos al capítulo 22, ¿ya? Fíjese lo que dice el capítulo 22 acá. Aquí. Lo pueden leer después completo. Yo estoy saltando un poco para no demorar mucho. ¿Ya? Dice, versículo 23, hablando ya estando en los cielos nuevos y la tierra nueva, en la nueva Jerusalén en este caso, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Daniel, ¿se diga? Reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Está hablando el Señor. ¿Mm? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Está bien? O sea que Apocalipsis aquí se refiere a este libro, las palabras de este libro. Y fíjense, ¿cuánto falta? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ahí, versículo 10. Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Se acuerdan de Mateo 16, 27, 28? Que viene a recompensar a cada uno según su obra. Mateo 16 está ahí. Vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. Y ahí seguimos. Lo que me interesaba ver que esto tenía que suceder pronto en la profecía de este libro. ¿Ya? Ahora, te doy al tiro la palabra, Andrew. ¿Ya? Quiero terminar con esta parte aquí del versículo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Recuerden que son cosas que tienen que suceder en el tiempo donde están las 7 iglesias de la audiencia de Juan, el apóstol, que recibió la revelación del Señor Jesucristo para las 7 iglesias que estaban en Asia, primer siglo, ¿ya? En el año, antes del año 70. Y fíjense, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, ¿qué dice? Hollarán ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses. O sea, tiempos y medio tiempo, que son 3 años y 3 medio. años y medio. 1.200, que son 1.260 días. ¿Mm? ¿Te fijas? Eso es lo que quería decir ahí. Adelante, Andrew. Ahí por lo menos dejé la panorámica, después por lo menos lo conversamos. ¿Ya? Adelante, Andrew. Eh, eh, entonces el tiempo de los gentiles hay que entenderlo, el tema de la predicación del evangelio, pero mayormente está dado al tiempo que iba a estar, en este caso, Roma hollando a Israel, ¿o no? Porque si dice hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y está hablando en el contexto de la destrucción, Lucas, entonces lo más probable es que ese tiempo de los gentiles se cumpla es hasta que termine el asedio, hasta que termine el año 70, hasta que se acabe la destrucción, hasta que termine el juicio de Dios, porque Dios usó, como dice Daniel, a los gentiles para. Correcto. Entonces, Súper. entonces en ese sentido, tiene sentido cuando el Señor también les dice que por causa de los escogidos se acortan los días, Correcto. el tiempo de los gentiles. Súper, súper, súper bien. Por ahí va el tema, ¿se fijan? Por lo menos que entendamos eso básicamente. Ahora, por la historia uno lo puede comprobar, pero ahí está en la Biblia, o sea, está ahí. Y por los versículos que hemos leído, ¿se acuerdan que iba a ser un cuerno, que iba a ir contra los santos, iba a estar un tiempo, tiempos y medio tiempo? Y después, cuando uno ve qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo en Apocalipsis, sabemos que son 3 años y medio, 1.260 días aproximadamente, 3 años y medio. ¿Ya? Y en el contexto de Lucas, sabemos que fue el tiempo de esa tribulación, de aquellos días. Y además, el dato importantísimo, una vez que
se entrega el reino a los santos del Altísimo es porque eso ya pasó. El tiempo de los gentiles ya pasó, cuando los gentiles, o sea, cuando los siervos del Altísimo, los santos del Altísimo reciben el reino, el tiempo de ser hollada la ciudad ya pasó. Y lo que dice Andrés es correcto. Fue destruida la ciudad y está en línea con lo que nosotros hemos visto. ¿Se acuerdan que el Señor iba a quemar la ciudad e iba a dar el reino? ¿A quién? A un pueblo que diese los frutos de él. ¿Se fijan? No, Ok. pero ahí, hermano, no, A ver, ya está, a lo mejor, bueno, pero volviendo a Lucas 21, ¿no es cierto? Porque en el fondo estamos tratando de entender esto, ¿verdad? Y sí, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones. claro, Y Jerusalén, ¿verdad? Porque aquí yo lo estoy tratando de separar por eventos, sí, ¿de acuerdo? Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, ¿verdad? Yo entiendo el pueblo de Israel, ¿verdad? A todas las naciones. Y dice, y Jerusalén, puntualmente a Jerusalén, la ciudad, ¿no es cierto? Antes yo entiendo que habla de los israelitas, sí, ¿verdad? Luego habla sobre Jerusalén, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ahí hay otro evento. Primero hay un evento que habla sobre el pueblo de Israel, luego sobre Jerusalén, ¿verdad? Que todo esto, estas acciones son de los gentiles hacia el pueblo de Israel en general. Y luego, y luego, dice, viene otro punto, dice, hasta, ¿verdad? Entonces es un evento que como que va en continuo, sí, que los tiempos de los gentiles se cumplan. claro, Entonces, yo lo que veo y visualizo, y ahí corríjanme, es que, claro, entiendo que Roma, ¿verdad? Ocupa para ahollar a Jerusalén y perseguir al pueblo de Israel, sí, sí, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, pero todavía me queda como ahí correcto, pendiente súper. el tema de el que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ahora, te hago la pregunta, ¿Ya? te hago preguntas para todos, ¿ya? Babilonia, ¿qué era? ¿Judío o gentil? Gentil, Los medos y persas, ¿judíos o gentiles? gentil, Grecia, ¿judíos o gentiles? gentil, Roma gentil. y el quinto reino, ¿quiénes son? ¿Cuál es el reino que se levanta en los tiempos del cuarto reino y que dura para siempre? O sea, debe ser la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿se fija? Y ese es el pueblo de Dios. Cuando se le entrega el reino al pueblo de Dios, se acaban los tiempos de los gentiles. Porque ya no Babilonia, no es reino, no es imperio, tampoco es Medo-Persa, tampoco es Grecia, tampoco es Roma. Ahora es la iglesia. El reino es entregado a los santos del Altísimo y es un reino que dura eternamente y para siempre. Se acabaron los tiempos de los gentiles. O sea, Básicamente bueno, se acabaron. Si ya no hay nadie que pueda enseñorearse de la iglesia. Nunca más, nunca más. Eso básicamente, ¿ya? Hay mucho más que decir, pero básicamente que ya no hay nadie que se enseñoree de nosotros porque ahora estamos en esa ciudad que vimos en Apocalipsis, donde hay cielo nuevo, tierra nueva, donde hay la ciudad que es la iglesia y esa tiene una sola cabeza y eso es el reino del Altísimo. Él es nuestro rey, nuestro Señor, ¿ya? Así que por ahí vamos. Adelante, Andrew. O sea que el hecho del tema del tiempo de los gentiles nuevamente también puede involucrar a que, como se le dijo en el reino de Babilonia, de Nabucodonosor, entonces, claro, el tiempo de los gentiles van a pasar todos esos reinos. eh, entonces, a raíz de aquello es que el tiempo de los gentiles se va a cumplir porque después viene el reino del Mesías. Correcto. Entonces, también puede ser ¿Sí? Súper. perfectamente entenderse así también.
ya sea lo del general Tito, pero mayormente pareciera ser que va por el tema de los reinos, porque hasta antes gobernaban los gentiles, pero ahora la escritura es clara en decir que estamos en el reino del amado Hijo. No Claro, estamos, claro. no- claro, entonces sí dice que nos trasladó desde el reino de las tinieblas, o sea, de los gentiles, al reino del amado Hijo, o sea, ahí ya está diciendo de que el anciano, ya pasó todo lo que dice Daniel, porque el anciano de día ya le dio dominio, poder, Eh, potestad, etcétera. Porque si no, no podría decir con autoridad Pablo que él nos ha trasladado, porque para haber un traslado tiene que ya haber estado el reino sí, práctica, en marcha. sí. Correcto. Por eso que cuando tú vas a ver en los Salmos, Salmo capítulo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, todos los enemigos del Señor, incluido Jerusalén, que se rebeló en contra del Señor, la Jerusalén apóstata, ¿ya? Porque recordemos que es clave para entender las escrituras que dentro de la nación de Israel había el remanente israelita que era de Dios, pero no toda la nación terrenal, no porque era por la fe. Entonces, dentro de Israel estaba el verdadero Israel, que eran todos los nacidos de nuevo, los escogidos de Dios, los que el Señor ha ido plantando, según lo que si interpretamos la parábola del sembrador, los que son nacidos de nuevo, si tomamos Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3. Entonces, queda clarísimo que el reino de Dios es el que en este tiempo nosotros estamos disfrutando. Ok. Es como para darle vuelta, pero es súper interesante, súper. Porque eh, tenemos que tomar las escrituras e ir armonizándolas sin tratar de meter nosotros cosas, sino que ir viendo, leyendo e ir por lo menos captando las cosas que nos ayudan para el tema que estamos viendo. Estábamos viendo qué significa el tiempo de los gentiles y ya sabemos que los imperios que existían, tanto Babilonia, esclavizó a los judíos, también los medios y los persas, también ellos fueron tributarios a los medios y los persas, también Grecia, también, y también Roma, especialmente Roma. Y en ese tiempo, en el cuarto rey, es cuando se levanta, cuando viene esa piedra no cortada con mano, y que le pega la imagen en los pies y la derrumba, porque vino el Hijo del Hombre. Y eso cumple la promesa desde Génesis, ¿no es cierto? Que desde Génesis, ¿cierto? Que él dice allí la profecía, más bien la sentencia que le dictó a serpiente en Génesis 3, 14 y 15, que el simiente de la mujer iba a venir a aceptar un golpe en la cabeza de serpiente. Y eso aconteció en el Nuevo Testamento. Y por eso que el apóstol Juan dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por eso que entendemos que de él todo lo cumplió, todo lo cumplió. ¿Ya? Voy a parar la grabación si quieren seguir conversando, pero la voy a parar ahora, ¿ya?